Sin embargo, el sector responsablemente ha trabajado con las autoridades de pesca, no solamente este gobierno, sino de gobiernos anteriores, tratando de buscar medidas alternativas para buscar un ordenamiento adecuado que pueda mitigar ese impacto. En este ordenamiento, por ejemplo, se volvió a restablecer los periodos de veda, que como Leonardo lo sabe, estaban paralizados. Teníamos 6 años que no había periodo de veda, pese a que el sector lo estaba solicitando al gobierno. Y no había periodo de veda porque se puso un sector artesanal que no quería hacer veda. Entonces, hoy realmente eso hay que decirlo, porque mientras un sector que es cuestionado pedía ordenamiento, otro al que se le va a permitir pescar, no lo quería. Entonces, si vamos a establecer regulaciones, las regulaciones deberían ser para todos y únicamente políticamente determinada de quien cumple y quién no. Como decía, por todo esto recibimos con sorpresa y frustración a inicio de este año la noticia de que la intención de eliminar el sector pesquero de arrastre por parte del gobierno se mantenía, y de hecho el 23 de febrero del presente año se concretó con la firma del acuerdo de eliminación número 020. Pese a que los planes pilotos y alternativas propuestos en su momento por el gobierno nunca fueron desarrollados, a excepción de un plan piloto de merluza con anzuelo. ¿Qué significa eso? Una alternativa de buscar un recurso merluza, merluzos galli, en nombre científico, con pesca de anzuelo como alternativa a esa flota. Se realizó por parte de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros ese plan piloto. Tenemos informes porque nunca se socializó el plan al sector, pese a que el sector es el primero que debieron haber entregado esas cifras. Pero el informe indica que ese plan fue un fracaso. Entonces, sin planes pilotos alternativos, sin medidas de compensación, se insiste en eliminar una actividad productiva y sin poder establecer un plan de ordenamiento. Hoy se pretende impulsar esta pesquería porque les comento que los planes de contingencia que el gobierno propone nuevamente ponen la merluza con anzuelo, cuando según los estudios de ellos no sirven como plan de contingencia. ¿Cómo le pueden pedir a un sector privado que invierta en una actividad que ellos mismos comprobaron que no servía? Por otro lado, y eso es un tema que Leonardo lo ha graficado muy bien, es muy difícil manejar un proceso de eliminación de actividad productiva cuando nosotros como sector privado hemos tenido que tratar con 5 ministros de Agricultura, 5 subsecretarios de Pesca, 3 viceministros de Pesca. ¿Saben lo difícil que es tratar de comunicarse con las autoridades y retomar un tema como este? Normalmente para cualquier actividad productiva, peor cuando tienes que eliminar una actividad y buscar alternativas. Vamos a intentar en esta presentación demostrar a continuación la confusión que tiene en este tema el gobierno, el presidente, y en especial las autoridades de pesca, las que es importante recalcar, como dije, el cambio continuo de las mismas. Primero, y este es un tema que ustedes tienen que haberlo visto en los medios de comunicación, se acusa al sector de la eliminación de ciertas pesquerías, por ejemplo el Chuhueco. Se confunden flotas industriales. Se habla de pelágicos, se habla de recursos demersales. Es importante aclarar esto. Los recursos pelágicos son de superficie, es decir, que nosotros no los capturamos. Los captura la flota pelágica. Los recursos demersales son del fondo, que los captura la flota. Entonces, ¿cómo nos pueden acusar a nosotros de ser los causantes de deterioro de recursos que no capturamos? Y se pone como ejemplo Chuhueco. Me gustaría que ustedes vean esta presentación sobre esa recurso. No sale. Ok, déjenlo nomás ahí. En pesca industrial hay varios tipos de pesca. Pesca de arrastre, pesca de pelágicos. En pelágico hay pelágicos pequeños, hay pelágicos grandes como los atunes. La flota pelágica captura recursos para ir de pescado. La flota camaronera, la costiera comadera, captura básicamente recursos demersales de fondo. Insisto, son recursos diferentes, artes de pesca diferentes, zonas de pesca diferentes. Cuando el presidente y varios funcionarios del gobierno mezclan las flotas, se genera toda esta confusión y se nos acusa a nosotros de una actividad que no realizamos. El segundo argumento del gobierno es que existe un conflicto con el sector artesanal. Nosotros tenemos en la actividad 54 años. 54 años en los que nosotros hemos tenido muchísimos acuerdos con el sector artesanal.
De hecho, hay acuerdos como el 080 del 19 de marzo de 1990, hay acuerdos sobre la primera milla náutica de protección del 3 de junio del 2003, y por último, un acuerdo que se llevó a cabo en las instalaciones de la Federación de Cooperativas Pesqueras Artesanales de Ecuador, FENACOPEC, tú lo conoces, Leonardo, entre el sector pesquero de arrastre y el sector artesanal, representado por la señora Gabriela Cruz, presidente de FENACOPEC con fecha 28 de agosto del 2009. El conflicto no es con el sector de arrastre. Si existe un conflicto en este momento del sector artesanal con el sector industrial, es con el sector de pelágicos, justamente por el famoso chueco, que no captura la flota de arrastre de la Guasigre Comana. ¿Se sabe de ello? Estos son los varios acuerdos que hemos tratado. La verdad sobre el famoso chueco. Los peces pelágicos viven en mar abierto en las capas superficiales, limitando al máximo su contacto con la costa y el fondo. Entre las principales especies de este grupo, capturadas por la flota ecuatoriana sardinera y artesanal, están la pinchagua, chueco y macarela. Lo que indica la bióloga Natalia González, del Programa de Investigación de Pelágicos Pequeños, del Instituto Nacional de Pesca. Chueco. Esta especie es capturada por embarcaciones chinchorreras, sobre todo en la provincia de Guayas, General Villamil Playas y Esmeraldas. El chueco es procesado por la industria de harina de pescado como alimento para aves, aves ponedoras, cerdos, rumiantes, ganado vacuno, bovino, camarón. A pesar de la prohibición por el paro biológico vigente del chueco, se pesca 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, en junio, pero bajo el control de las autoridades. Nosotros sobrevivimos de esta pesca. Es por eso que multiplicamos esfuerzos en los meses que existe libertad para capturar estas especies, sobre todo el chueco, que es la mejor cotizada, dijo don Carlos. Si el chueco está desapareciendo, como la indica la señorita María Alexandra Valle, periodista artesanal invitada al enlace sabatino del 13 de octubre del 2012, obviamente no es culpa de la flota de arrastre langostinera. Si lanzó palabras al viento, tal como lo hizo la señorita Valle, podría decirse que los responsables directos serían los mismos pescadores artesanales, quienes lo han pescado indiscriminadamente por tratarse de una especie bien cotizada y, por no haber respetado de forma seria las vedas impuestas. Entonces, tratamos de demostrar que realmente se nos acusa del deterioro de pesquerías que no capturamos. Otro argumento es el tema ambiental, que bien lo ha expuesto Leonardo. Sí, es verdad, existe un conflicto con los fondos marinos, pero no como se lo quiere indicar. Aquí se habla de fondos de marinos coralinos, y aquí no existen fondos marinos coralinos. Los fondos en Ecuador son fondos lodosos, arenosos o arcillosos. Existen únicamente zonas determinadas con fondos coralinos, como es la zona de Machalilla, que razonablemente ha sido determinada como zona de protección, donde no opera ninguna flota industrial. Entonces, hemos traído un mapa de los fondos marinos donde ustedes pueden apreciar que únicamente esa zona es una zona coralina, a la que está ya protegida, en la que no ejerce presión la flota industrial, ninguna flota industrial realmente. Por tanto, no es como se indica de que se afecta a fondos coralinos, que sí los hay en el Atlántico, por ejemplo, con relación a las flotas de arrastre que trabaja en el Atlántico como la venezolana, donde se habla inclusive videos de fondos coralinos. Aquí no existe tal proyecto. Acá en estos 3 puntos sí me gustaría entrar a hablar un poco de la flota. Hemos escuchado ciertas cifras, me gustaría dar unas cifras adicionales. Efectivamente nace en la década de los años 50, es una pesca a nivel costero, comienza en 1952 y en los primeros años su consumo fue local. En 1954 se realizaron las primeras exportaciones a los Estados Unidos de Norteamérica. La flota empezó efectivamente con 28 embarcaciones, luego llegó a 266 en 1974, para de ahí en adelante tener una reducción total de un 41%, con 157 embarcaciones registradas en la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, a junio del 2011. Como parte de la flota de arrastre existe la flota por madera de Pozora, que tuvo sus inicios en el año 56 con 5 barcos, llegó a su máximo de 74 barcos en el 90, y hoy en día cuenta con 37 embarcaciones, es decir, se ha reducido un 50%. ¿Cuáles son las razones de reducción? Primero, recuerden que esta es una actividad de 54 años, que ha tenido sus picos de producción. Los incrementos de los costos fruto de la organización quebraron a muchas empresas, como a muchas empresas productivas también. Cambios climatológicos. Leonardo habló del fenómeno del niño, que mejora la cantidad de camarones que están en el medio ambiente, pero también tenemos un fenómeno contrario,
que es el fenómeno de la niña, que justamente crea lo contrario. A agua fría tenemos una reducción de captura. Y estos fenómenos tal vez los estamos monitoreando hoy, pero son fenómenos naturales que han venido en el tiempo y que se han dado normal a nivel de las costas ecuatorianas. Por tanto, no sabemos cuál es el impacto que ha tenido en años anteriores, si efectivamente la pesca disminuyó o no por estos fenómenos. Y sobre todo, y un tema que no se analiza y que es importante que ustedes conozcan, es que a raíz del año 2000 hubo una drástica caída en los precios del langostino y del camarón en general, lo que creó, pues obviamente, que muchas empresas cerraran. Un enfoque socioeconómico del sector. No solo se debe analizar, como ya se lo dijo aquí, el número de tripulantes que trabajan a bordo de las naves camaroneras, sino también el personal que labora en tierra. Tenemos una serie de personales de pintores, carpinteros, calafates, electricistas. Nuevamente, recordemos, es una industria de 54 años que ha generado toda una relación laboral alrededor de ella. Aparte de esto, hay una cadena de comercialización que nace en la embarcación misma y a través de pangas, a través de camiones, se reparte ese pescado que es fruto de la pesca acompañante a todo el litoral, inclusive llega a rincones que inimaginables de la costa del Ecuador. Hay cifras, el gobierno en cierto momento cuestiona cifras. Leonardo trajo a colación el informe que el mismo gobierno ha realizado. Ese informe habla de 11.300 familias. La Servapesca determina que son 5.559. O sea, nosotros estamos considerando menos personas que el mismo informe que el gobierno ha realizado. Hemos calculado también que el encadenamiento productivo de la actividad económica de la flota se genera pues a cerca de 29.480 ecuatorianos. Hay una relación que es importante que ustedes conozcan cuáles son los números. Según es cierto, se habla de un deterioro de la captura. Pero estas en los últimos 6 años, en los últimos 10 años, ¿podría pasar nosotros? En los últimos 10 años, ¿ustedes ven que se han mantenido? Pese a que en estos años no se terminó vedas de recursos, como pedía el sector. Y si ustedes ven, una vez que se implementa la veda a recursos camarón, que fue en el 2009, vemos un incremento de captura del 45% de recursos langostinos y del 90% de recursos con mar. Ambos recursos que captura la flota. Es decir, que los indicadores nos reflejan, al menos a nosotros, que el recurso está sano y en plena recuperación, siempre que se tomen en cuenta estas medidas de ordenamiento. En especial ciertas especies, por ejemplo, como el Peneus californiensis, que es el camarón café, que está prácticamente desapareciendo y hoy tenemos el 60% de una captura en Peneus californiensis. También es importante considerar el impacto de las capturas, lo que hace un momento también se habló, de la pesca acompañante. ¿Qué genera la pesca acompañante? La pesca acompañante es verdad, es la pesca no deseada, pero el sector responsablemente esa pesca acompañante le está dando un valor agregado y la está distribuyendo, la está comercializando adecuadamente. Y esa pesca acompañante, que son 1.343 toneladas de pescado, representa 17 millones de dólares de producción pesquera al año, que dejaría de percibir el país si es que se elimina la actividad. Y no solamente eso, sino que esta pesca es de bajo precio, es decir, que es una proteína barata que se distribuye a lo largo de la costa ecuatoriana. Las exportaciones, también se habla de las exportaciones, sí, efectivamente, el 90% de las exportaciones de langostino son para exportación. Estamos hablando de cerca de 2.163 toneladas, en las cuales estamos hablando de 20 millones de exportaciones que también se debería de percibir en caso de que se elimine o se mantenga lo que hasta hoy es prácticamente un hecho, que es la eliminación de la actividad. Adicionalmente, y ahí sí, Leonardo, discrepo contigo, tú mencionaste que la cifra era de 5 millones de dólares que determinaba la consultoría para la generación de insumos para el establecimiento de políticas públicas pesqueras que minimicen los efectos negativos de la eliminación, un estudio contratado por el gobierno. 5 millones de la flota comadera. Pues la flota langostinera, conjunto con la comadera, representa 36.335.137 que dejaría, que es lo que nosotros dejaríamos, realmente es lo que el sector está valorado. Eso es el
su impacto al sector privado en el momento que se mantenga este tema de la eliminación. También es importante recalcar acá algo que no se dice cuando se habla de la flota de arrastre. No se habla, por ejemplo, que la flota de arrastre viene cumpliendo efectivamente, felicitada por gobiernos amigos, por 14 años con los dispositivos de tortugas TENS, por ejemplo. Y eso es para poder cumplir con esa regulación, se hace una inspección a las embarcaciones. Vienen delegaciones americanas del Departamento de Estado y Marina y hacen una inspección a bordo de las naves, verificando que estén utilizando dispositivos. Esos dispositivos no solamente ayudan a que se proteja el recurso de tortuga, sino que ayuda a que baje el descarte. Por tanto, la cantidad de pesca acompañante ha bajado significativamente. Nosotros vamos a intentar, que realmente el tema es muy complicado y el tiempo es muy corto, de desvirtuar las acusaciones que se hacen al sector y hemos tratado de dar una visión general. Lo vamos a seguir haciendo en todos los foros porque realmente es un legado de padres, abuelos y tenemos que defenderlo y lo vamos a defender como la manera que lo hacemos, trabajando y tratando de demostrar en los foros que podamos que están equivocados, que hay posibilidades, un ordenamiento adecuado, como bien lo dijo Leonardo, de manejar adecuadamente la flota. Lo que sí nos preocupa, y nos preocupa enormemente, es que las alternativas que el gobierno brinda para eliminación, para mitigar los efectos de eliminación, denominado plan de contingencia, el cual fue entregado al sector hace menos de 2 meses, cuando, como bien lo dijo Leonardo, debieron haberlo hecho hace 3 años. Hace 3 años, si el tema era tan inminente, debieron haber trabajado con el sector hace 3 años, buscar alternativas hace 3 años, y no a 2 meses una eliminación de decir, esto es tu plan de contingencia. Me gustaría analizarlo brevemente, porque yo creo que este es el tema que hay que analizar. ¿Cuál es el plan de contingencia? Por ejemplo, ¿qué propone el gobierno? Propone NASA para Anguila, Red de Maña Espinel de fondo, con la misma embarcación. Es decir, transformar la embarcación de arrastre a una embarcación para esta pesquería. Pero aquí hay algo importante que hay que recalcar. Estas pesquerías son planes pilotos. ¿Qué significa? Que no son pesquerías que pueden en este momento indicar que son rentables. Son planes de investigación. En el caso de la primera anguila, es la única que está siendo investigada, cuyos resultados los tendremos a diciembre de este año. Y se dice ya en este momento que es una posibilidad para 10 embarcaciones. ¿Qué va a pasar con las otras embarcaciones? Las otras alternativas ni siquiera han sido investigadas, ni siquiera hay un acuerdo a 2 meses de una eliminación, no hay un acuerdo firmado para una investigación pesquera. En el caso de la anguila, el riesgo, la inversión, lo ha tenido el armador, el sector privado lo ha tenido para desarrollar esa investigación. Es muy duro desarrollar alternativas pesqueras, peor cuando tienes tú la cruz que te va a eliminar. Una actividad de 54 años, tú puedes establecer 20 planes pilotos. Tal vez de los 20 funcionarán 4 o 5, pero no más. Las otras alternativas me preocupan más. ¿Por qué? Se habla de red de cerco para pelágicos pequeños. ¿Cuál es el estudio de la biomasa que me determine a mí que yo no voy a afectar al recurso si incremento 10 embarcaciones más? Y los señores tienen problemas con el sector artesanal. Si hoy me quieren eliminar a mí para darle apertura al sector artesanal, ¿quién me garantiza a mí como inversionista que mañana no va a pasar lo mismo con el sector de pelágicos? Espinero, superficie, palambre. No hay en Ecuador hay embarcaciones nodrizas, pero esas embarcaciones no existen en Ecuador. ¿Quién me garantiza a mí que eso va a ser rentable? Dicen que va a haber préstamo a la CFE. Ok, me alegro que haya préstamo a la CFE. ¿Para qué? Si no sabemos si no va a ser rentable. ¿Dónde están los estudios? ¿Dónde están los estudios de rentabilidad económica? Los estudios de la biomasa sobre el recurso. ¿Cuál es el arte a ser capturado? No existen, no se han presentado al sector. Por eso yo califico a este plan de irresponsable, porque a excepción de la anguila y el pesca pelágica son las únicas alternativas que se puede decir que tienen resultados económicos favorables. El resto son alternativas que no son investigadas. La potera con calamar
Señores, no hay botera con calamar en Ecuador. O sea, es a nivel artesanal. Decirnos que vayamos a adquirir una embarcación de $500,000 para pescar calamar, sin los estudios de biomasa, sin los estudios de factibilidad económica, es irresponsable para cualquier inversionista arriesgarse a un tipo de actividad de esa. Y por último, se establece un programa para la tripulación a través de más documentos que le van a dar plata para comprar más pan artesanales, para establecer más trasmayos, para incrementar la presión de recursos, incrementar el esfuerzo pesquero de recursos. Si lo que supuestamente se quiere hacer es tratar de manejar adecuadamente los recursos, estos planes lo que hacen es incrementar el esfuerzo pesquero a otras pesquerías, solamente para justificar una eliminación de una actividad. Y por último, lo más duro para el sector es que se habla de que para el armador o propietario que no desee estos planes pilotos, está bien, se le va a hacer un avalúo comercial de la nave y se le va a pagar su embarcación. Lo que pasa es que no nos dicen cómo nos van a pagar, tampoco nos dicen cuánto nos van a pagar. No nos dicen, se ha hablado de varios términos, nos hablan de avalúo comercial, nos hablan de bono de chatarrización y nos hablan por último de un cupo de pesca, pero nunca nos dicen cuál es el valor que van a pagar por nuestras naves. Entonces nos están diciendo que vamos a eliminar, pero no nos dicen cómo nos van a compensar. Y lo más grave es que nos dicen a nosotros que te vamos a pagar ese bono, pero tú te vas a encargar de desbaratar tu barco, de hundirlo, de chatarrizarlo, de quemarlo, pero es el armador, el propietario, que ha vivido de esa embarcación por muchos años. Por lo tanto, es muy duro para alguien que cree en la empresa privada, como la mayor parte de nosotros, que nos digan que nuestra inversión de 54 años no vale nada. Eso es lo que está pasando con el sector camarón de gran arrastre. ¿Qué propone el sector? Nosotros hemos propuesto no ahora, no a esta autoridad, hemos estado proponiendo esto por 2 años, 3 años. De hecho, el plan de Anguilo es una propuesta por el sector. ¿Qué proponemos? Mantenernos la actividad, reducir el esfuerzo pesquero, como bien se ha dicho acá, así, bajar de esas 112 embarcaciones, bajar por lo menos a 60 embarcaciones, pero trabajar en otros recursos demersales, más dirigidos hacia recursos que hay una comprobada biomasa. ¿Cómo sabemos que es una biomasa? Porque aquí estuvo un buque de investigación que Miguel Oliver, hizo cruceros 2008, 2009, 2010 y determinó que el recurso merluza hay 340.000 toneladas. Eso es un mundo de pescado. Tranquilamente la flota o esa parte de la flota puede ir dirigida a ese recurso. Pero obviamente para eso se necesita investigación, se necesita apoyo, se necesita compromiso y se necesita, lo más importante, sentarse con el sector a dialogar. Les comento que al sector se lo quiere eliminar y no tenemos un diálogo con el señor presidente, que lo venimos solicitando desde hace 2 años. Creo que nos merecemos, si nos van a eliminar como actividad productiva, nos merecemos que por lo menos nos den la cara, nos digan cuál es la razón y por lo menos exponer los motivos, o por lo menos tener alternativas, por lo menos reclamar. Esa oportunidad al sector no se la da. Es más, para que ustedes tengan una idea, y creo que aquí hay estudiantes de Derecho, el Consejo de Desarrollo Pesquero es un consejo que aglutina a varios ministerios. En el consejo que se eliminó la actividad, no se nos permitió la entrada, no se permitió al sector defenderse. Se nos llamó, nosotros fuimos a Quito, nos presentamos en la reunión, pedimos exponer, no nos permitieron la entrada. Nos eliminaron con nosotros a 2 metros de la fuerza y ni siquiera se permitió al sector defenderse. Muchos de ustedes también dicen, bueno, ambientalmente puede tener problemas el recurso. Pues yo creo que desde el punto de vista legal, todos tenemos derecho por lo menos al pataleo. Y al sector no se le permitió eso. El sector, no solamente queremos trabajar con el recurso merluza, sino que el otro 50% de la flota, es decir, la flota que va a ser eliminada, que se haga un avalúo comercial adecuado. Lo que decía hace un momento Leonardo, la flota más antigua, que se le haga un avalúo comercial a las embarcaciones y se le pague un justo precio por las embarcaciones a los propietarios. Yo creo que después de 54 años de actividad, lo menos que una persona o un inversionista pretende es que se le pague adecuadamente su inversión. Si la medida, como yo pienso, no solamente el punto ambiental, es política, eso no se ha hablado aquí.
pero basta ver la número de asambleístas propuestos por el gobierno en las próximas elecciones y ustedes verán por qué yo mantengo que el tema es político. Y justamente coincido con Leonardo, queremos fortalecer. ¿Cuál es la otra posición del sector? Fortalezcamos la investigación. Todos estos planes, a mí me parece hasta vergonzoso que una autoridad de pesca presente esto, los planes de política. Porque lo único que ha hecho es simplemente coger las pesquerías actuales, incrementar un cupo y decir, bueno, vamos a incrementar un cupo en esta pesquería para que ustedes puedan operar. ¿Dónde está la investigación en nuevas pesquerías? ¿Dónde está el desarrollo de nuevas, lo que tanto se habla en este gobierno justamente, el emprendimiento? ¿Dónde está el emprendimiento del sector de gobierno? El emprendimiento del sector está en las tres primeras propuestas. Bacalao propuesta por el sector, anguila propuesta por el sector, nazas propuesta por el sector, que no se investigada. Obviamente, si yo no firmo ni siquiera un acuerdo de investigación, ¿cómo voy a comenzar a investigar? Pero eso es el emprendimiento del sector. ¿Dónde está el emprendimiento del gobierno? Insistimos, se pretende eliminar una actividad, no tenemos alternativas, no sabemos cuánto, ni cómo, ni a qué valor van a pagar con nuestra inversión. Estamos a escasos un mes de que esta actividad de 54 años termine. Es un tema, como bien lo dijo Leonardo, muy complicado, muy técnico. Hay alternativas. Esperamos que el gobierno nos escuche y tratemos de en conjunto buscar esas alternativas. Lamentablemente a la fecha no lo veo posible. Bueno, el sector buscará otras puertas para tratar de hacer respetar lo que creo que por derecho y por tradición, 54 años de trabajo, nos lo merecemos. Agradezco nuevamente la apertura que la Universidad Especialidad de Espíritu Santo brinda al sector, pues consideramos que justamente en estos foros que se debaten estos temas. Y yo quiero, no sé si es posible, Mauricio, por el tiempo, pero lo que mencionaba sobre esto Leonardo, sí es posible manejar una pesquería de arrastre responsablemente. Y para eso tenemos una muestra, el video. Esto es una muestra de lo que se puede hacer en la universidad. Este diseño es un diseño que lo estableció un estudiante en Inglaterra para establecer en la pesca de arrastre, en la red de arrastre, de manera tal que se ponen círculos luminosos y los peces no deseados pueden salir por esa rendija. Es un diseño muy innovador que se lo va a tratar de implementar. De hecho, ya ha sido probado, ha ganado premios y la flota del Reino Unido lo va a establecer. Eso es una de las tantas cosas que hay en el tema de arrastre. El otro tema son las mallas cuadradas. Es un tema muy técnico para explicar, netamente pesquero, pero hay alternativas. Mallas cuadradas en el tope de la red que permitan que los pescados no deseados salgan por el tope. Hay arrastre, un arrastre semipelágico, donde los portadores no tocan el suelo, la red no toca el suelo, sino trabaja media agua. Hay innumerables alternativas para poder manejar esta pesquería. Lamentablemente no las estamos viendo, al menos no las está viendo el sector del gobierno. Lamentablemente el video no lo puedo pasar. Yo les agradezco la atención, nuevamente agradezco a la universidad por la oportunidad.